Esto es Corre la Voz en Quince Diario TV. En la semana se ha venido discutiendo mucho en todo el país el tema de la Guardia Nacional. En el Senado de la República se ha llegado ya a un consenso, hicieron un acuerdo que tiene que ver con la estructuración de una Fuerza Nacional que, si bien es cierto, se nutre con un alto número de jóvenes egresados de las Fuerzas Armadas, serán dirigidos por mandos civiles. Esto ha despertado una gran discusión en todo el país, sobre todo desde la perspectiva de la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador. El propio Andrés Manuel ha dicho que no está conforme con una Guardia Nacional que no tenga un mando militar. ¿Cuál es la lógica que explicaría esto? ¿Cuál es la lógica que explica por qué ha habido una posición incluso de la izquierda? Es cierto que la militarización no es recomendable en ningún periodo, en ningún régimen, en ningún país. La militarización es algo que se ha condenado siempre, y desde que Andrés Manuel asumió el cargo se le ha entregado, por ejemplo, los estudios de factibilidad, la ingeniería de proyecto para el nuevo aeropuerto. Se les va a entregar la construcción, y no solamente eso, se le va a entregar al ejército la administración, y lo que deje de recursos, esa administración del nuevo aeropuerto, va a ir para las Fuerzas Armadas. Es decir, se le está dotando de un enorme poder a las Fuerzas Armadas del país. Aparejado con eso está el proyecto de la Guardia Nacional, que la propuesta original era que se fuera con un mando militar y que se abasteciera principalmente de las policías de la Defensa Nacional y de la Marina. ¿Por qué está esta concepción y por qué ha chocado? Bueno, porque dentro de la izquierda, pues nosotros fuimos perseguidos todo el tiempo del ejército. A nosotros el ejército no solamente nos persiguió, sino que cobró la vida de muchos compañeros que militaban, sobre todo en el movimiento armado. Pero no nada más en campesinos que se enfrentaron en los campos de Guerrero, en Oaxaca, en la Sierra de Puebla, Veracruz. En más de una ocasión fueron reprimidos por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la lógica nos llevaría a pensar que hoy son buenos? Solamente por el hecho de que el mando que ahora está al frente se ha comprometido, y además ya lo cumplió, a no mandar a que las Fuerzas Armadas repriman el pueblo. No es de ninguna manera aconsejable que se concentre tanto poder en el ejército, pero una cosa sí tenemos que revisar. La perra del narcotráfico es muy brava. La inseguridad a nivel nacional enfrenta niveles que no hayamos vivido nunca. Todas las policías, sin excepción, todas las policías locales están tocadas por el dedo del narco, están corrompidas por la influencia del narcotráfico, han sido compradas con dinero del narcotráfico. Hay municipios grandes y pequeños que han recibido el mando del narcotráfico directamente. Entonces, ¿por qué pensar en un mando armado, en un mando de las fuerzas militares? Pues porque los altos mandos de las esferas militares están blindados, incluso sus familias viven adentro de los campos militares. Y entonces, seguramente en la lógica del presidente está que sería más difícil que la corrupción pudiera tocar esos mandos, y seguramente tendrá razón, pero vale la pena correr el riesgo, vale la pena a costa, tratando de combatir un mal que flagela enorme y duramente a todo el territorio nacional. ¿Vale la pena correr el riesgo de militarizar a todo el país? Ese es un tema que tendríamos que seguir tratando. Hay que seguir moviendo las arenas que nos lleven a la forma de encontrar cómo podemos, en efecto, combatir el alto nivel de inseguridad que vive nuestro país. No es un tema privativo de Nuevo León. Todo el país está sumido en el fango de la inseguridad. Esto ha sido Corre la Voz en Quince Diario TV.